Buenas noches a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación a este seminario de charlas. Y como bien lo han mencionado, en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy controversial. La verdad es un tema que me gusta bastante porque es un tema que no todo el mundo conoce y eso se presta para poder generar controversia en este tipo de temas. Antes de comenzar con la charla, me gustaría saber si sí me escuchan bien, que me marquen con el número 1 en el chat para ver si me escuchan bien, porque acá está lloviendo algo fuerte y me gustaría ver que tenga bien la señal para que no nos perdamos absolutamente nada de esta charla. A ver, los leo en el chat. ¿Me escuchan bien? Vamos, marquen el número 1, por favor, en el chat. Muchas gracias, sí, esa señal que sí me escuchan bien. Entonces, en este momento vamos a platicar de lo que representa la igualdad y la equidad de género. Antes de comenzar esto, me gustaría generar una pequeña introducción, y es que para conseguir que exista una igualdad y una equidad de género, es una tarea complicada, pero tampoco es imposible. Y es acá donde todo el mundo se pregunta, pero ¿quién es el responsable de poder generar esa igualdad y esa equidad que tanto buscamos en Latinoamérica y en el mundo? Y es acá donde la pregunta que nos hacemos siempre, ¿será el gobierno el responsable en todo esto? Como todos sabemos, este tipo de temas, este tipo de controversias, este tipo de situaciones siempre se las dejamos sobrecargadas al gobierno, pero déjenme decirles que no es así. Para poder generar una equidad y una igualdad de género, se requiere la implicación de todos nosotros. Y me agrada ver que dentro del Zoom o dentro de la plataforma nos encontramos más de 100 personas en este momento. Esto quiere decir que hay muchas personas interesadas en promover un cambio y eso está muy bien. Pero para poder generar un cambio necesitamos conocer de qué se trata todo esto. El día de hoy vamos a hablar desde un enfoque criminológico lo que es la igualdad y la equidad de género, y para poder generar esto vamos a poder neutralizarlo desde un razonamiento crítico, en donde el razonamiento crítico involucra lo que es una objetividad de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de cómo se representa la postura neutral, ya lo mencionaba la doctora Carrasco anteriormente, tenemos que tener una postura neutral. Tenemos que saber concientizar y poder analizar cada situación para poder promover una igualdad de género, ¿sí? El conocimiento es fundamental y por eso me agrada tanto que todos estén acá absorbiendo ese conocimiento. La preparación es fundamental. Esto nos va a generar la confianza suficiente y la experiencia necesaria para poder iniciar un proceso de cambio, pero para ello debemos iniciar nosotros mismos, ¿sí? Todo esto que queremos lograr lo debemos hacer paso a paso. ¿Sí? Es una medida que no corresponde al gobierno. Y eso quiero aclararlo de una vez, porque siempre decimos que es responsabilidad del gobierno y no, es responsabilidad de todos nosotros. Y esto quiero aclararlo antes de introducirme al tema, porque sí necesito que cada uno genere una discreción en lo que se va a hablar en este tema, y a su vez, mientras vamos avanzando, vayan razonando y vayan sacando su propia conclusión de lo que representa la igualdad y la equidad de género. Para lograr estos cambios, debemos romper con los famosos estereotipos de género. Ya lo mencionaba la doctora Carrasco anteriormente. Y los famosos estereotipos de género son los que nos limitan en un actuar, son los que nos vinculan a una posición, algo que no es así.
Y me agrada ver cada día que hay mujeres en trabajos de hombres, en teoría, hombres haciendo labores que corresponden en casa, ayudando cada vez más en el hogar, y así es como debemos romper con los estereotipos, educando de una manera basándonos en el respeto a nuestros hijos, en el respeto, en el amor y en todo lo que representa los unos a los otros, ¿sí? Entonces, los estereotipos, como bien lo mencionaba la colega anterior, son creencias socialmente construidas por hombres y mujeres. Literalmente, ambos géneros somos culpables de crear este tipo de estereotipos. Y lo refuerzan la información mediática. La música hoy en día es una gran generadora de controversia y denigración al sexo femenino. La comunicación, los medios de comunicación, la televisión, el romanticismo en generar controversia en los estatus de género, y todo esto que nos brindan los medios de comunicación también fomentan lo que es el estereotipo. Y por lo tanto es importante que sepamos de dónde nace todo esto para que sepamos cómo actuar al momento de intervenir o querer pretender apoyar con la igualdad y la equidad de género. Bien, en este momento voy a compartir mi pantalla. Yo ya la tengo por acá marcada. Ustedes me confirman si logran ver la presentación. Ya ustedes me dirán. Sí, por favor, márquenme con número 1 si se nota o se ve. ¿Logran verlo en mi pantalla? A ver, vamos a ver si. Excelente, me gusta que estén activos. Por ahí vamos a estar interactuando, así que me gusta esa interacción. Bien, entonces, la igualdad y la igualdad y la equidad de género son dos términos totalmente distintos, ¿sí? Y eso lo vamos a aprender el día de hoy para que sepamos cómo actuar al momento de tener una situación así. Entonces, cuando nosotros generamos una posición, ¿sí?, de igualdad y equidad, debemos conocer los términos o la terminología para comprender de qué se trata cada tema. Por ejemplo, la igualdad de género es un concepto que cada vez encontramos en nuestro día a día. Ustedes han escuchado en las noticias, en la televisión, en la radio, en todos lados, es que necesitamos igualdad de género, es que no hay igualdad de género, es que Latinoamérica no tiene igualdad de género, es que lo que le falta a la sociedad es igualdad de género. Claro, falta igualdad de género, pero muy pocos saben qué es, y muchas personas solo lo dicen por decir y no comprenden de qué se trata. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad de género, también tenemos que conocer de dónde proviene. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significa exactamente igualdad de género? ¿Alguna vez? O me imagino que ya saben qué es igualdad. Esto también representa que la igualdad de género nos reconoce a todas las personas a nivel legal. Hablando de legalidad, todos tenemos los mismos privilegios ante la ley. Todos somos respaldados y reconocidos ante la ley, tanto hombres como mujeres. Y eso es igualdad. Tener los mismos derechos, tener la misma protección ante la ley, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero es que no tenemos los mismos derechos. Justamente no. De hecho, los hombres tenemos menos derechos en algunos países de Latinoamérica que las mujeres. Por si no lo sabían, algunos países, por ejemplo, en mi país, Guatemala, para quienes no sabían, yo soy de Guatemala. En mi país las mujeres tienen mayor cantidad de derechos que las amparan ante situaciones diversas que los hombres. Por ejemplo, a nivel laboral tienen lo que es
la ley de la lactancia, que hace que ellas tengan un tiempo específico para poder amamantar a su bebé. Tienen lo que es la ley también de la posesión de los niños en casos de separación, ¿sí? O sea, tiene prioridad la mujer. Entonces, si hablamos de igualdad, nos damos cuenta que la mujer tiene mayor privilegio en temas legales. Pero la igualdad de género también respalda a los hombres. O sea, que si nos ponemos a ver o nos vamos a identificar que si la igualdad equivale a que las leyes reconocen por igual los derechos de hombres y mujeres, estamos bien con la igualdad. Porque los mismos derechos que tiene una mujer los tenemos los hombres. Y ahí hay igualdad. Entonces, es ahí en donde se crea mucha controversia, porque no todos conocen esta terminología. Bien, como bien sabemos, la igualdad es un derecho fundamental, el cual todas las personas tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Esto se establece bajo la ley y ahí se crea una igualdad. Pero, lastimosamente, los famosos estereotipos nos han sacado de un enfoque social y esto es creado por la misma sociedad. Entonces, si legalmente estamos igual, ¿por qué existe tanta desigualdad? Y es los famosos estereotipos que muy bien lo mencionaba la doctora anteriormente. Y ella decía que también los estereotipos vienen a fomentar controversias, poniendo el ejemplo de una persona que es de sexo masculino siendo secretario, pero donde dice que ese es un puesto solo de mujeres. Ella lo establecía muy bien ahí, pero la desigualdad la crea la sociedad, ¿sí? Ahora ven cómo en mi introducción empieza a generar un match con lo que estamos viendo actualmente. Entonces, cuando yo mencionaba al principio de que es una responsabilidad de todos nosotros, entra el tema social, entra el tema de los estereotipos. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar, ¿sí? No debemos juzgar a una persona de sexo masculino que anda con una camisa rosada, por ejemplo, en donde dice que solo las mujeres pueden usar color rosado o fucsia. Hoy en día es muy común ver a hombres con las uñas pintadas, al menos en mi país, no sé en el de ustedes, sin ser gay, sin tener otra predisposición de sexo o de género, y se pintan las uñas. Ver hombres con el cabello largo también es algo común por acá. Entonces, si se dan cuenta, quien corrompe la igualdad y fomenta la desigualdad somos nosotros mismos, la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? En concreto, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tenemos los mismos derechos, sin distinción alguna, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Eso está establecido. Si se dan cuenta, igualdad tenemos todos, pero nosotros mismos corrompemos la igualdad y fomentamos una desigualdad que después nos aqueja, ¿sí? Entonces, comprendiendo bien el punto, y me gustaría saber si vamos comprendiendo bien, que me escriban el número 1, por favor, en el chat, si se está comprendiendo esto, para no crear una controversia. A ver, vamos a leerlo. Excelente, sí se está comprendiendo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros comprendemos que igualdad ya tenemos, es ahí en donde nos genera una duda. ¿Qué es equidad? ¿O por qué se habla de equidad? ¿O quiénes están? ¿O qué es esta famosa palabra de equidad de género? Entonces, cuando nosotros vemos el término de equidad de género, nos dice que aquí es donde entra en juego el concepto de equidad como una herramienta. Ojo, la equidad es una
herramienta para conseguir una igualdad efectiva. La equidad nos sirve a nosotros como un instrumento, una herramienta para promover la igualdad de forma efectiva. Ahí se dan cuenta que igualdad y equidad no es lo mismo, ni tampoco tiene relación. Una se sirve de la otra para poder influir de mejor manera dentro de una sociedad. Y es de esta manera como, a diferencia de la igualdad, la equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo. Ojo, que no quiero crear controversia. Consiste en no tratar a las personas del mismo modo, sino en tener en cuenta las circunstancias personales para subsanar las desventajas, para que todos puedan partir de una posición igualitaria. Ahora bien, como pueden notar en la imagen que tenemos en pantalla, hay un signo igual, pero el sexo masculino está sentado en la parte de arriba, el sexo femenino está sentado en la parte de abajo. Dice, trabajemos juntos, le dan vuelta y generan una igualdad. ¿Sí? Entonces, equidad es poder brindar esas herramientas para subsanar las desventajas. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo claro. Si una pareja y su hijo de 3 años van a un restaurante a comer para que haya una igualdad, todos los miembros se van a sentar en la misma silla. Obviamente, si el esposo es más alto, va a quedar a una altura; si la esposa es más bajita, va a quedar a ras de la mesa, pero el niño de 3 años no va a tener la misma igualdad para poder llegar a la mesa. Va a quedar abajo del rango de la mesa. Por lo tanto, no es igualitario. Y es acá en donde, para tener una igualdad, necesitamos usar la equidad. Y la equidad es poderle decir al mesero que nos pueda traer una mesa de niño, la cual es más alta, tiene o fomenta un espacio donde pone el plato el niño, y ahí el niño sube de tamaño y ya estamos en igual de condiciones. Este es un ejemplo hipotético para poder entrar en razonamiento de lo que representa la equidad como herramienta. Es aquello que nos va a facilitar una igualdad efectiva. Es aquella herramienta que nos va a dar los pasos necesarios para conseguir la igualdad efectiva que necesitamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Por favor, márquenme con el número 6 si se está comprendiendo bien lo que es equidad. Vamos a ver. Número 6. Márquenme el número 6. Excelente, vamos bien todos. Perdonen que voltee a ver, pero mi pantalla la tengo de este lado y por eso pues me toca voltear a ver. Excelente. Entonces, ahora que comprendemos el significado de igualdad y equidad, nos damos cuenta que hay muchas cosas o muchos factores que están fallando dentro de nuestra propia sociedad. Como por ejemplo, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué existe tanta marcha feminista o de igualdad de género, o por ejemplo lo que es la comunidad LGTBQ, que eso lo voy a explicar más adelante, y nunca vemos un resultado de esa marcha? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué ellos marchan y piden igualdad y nunca les dan la igualdad? Porque están pidiendo algo que ya tienen. Es así de simple. Cuando ustedes ven una marcha y una pancarta en donde diga igualdad de género, eso ya lo tienen, porque igualdad somos todos ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos. Y acá hay un factor que me gustaría aclarar, que las leyes no distinguen las nuevas tendencias de género, solo distinguen 2 géneros. Y por lo tanto, bueno, al menos en mi país, no sé en otros países, porque por ahí he visto que han establecido nuevas aplicaciones a las leyes o modificaciones en las leyes, y por ahí pues hay algún beneficio. Pero
en mi país actualmente solo existen dos géneros, que es masculino y femenino, o ya sea hombre y mujer, y sobre estos dos se rigen todas las normativas, todas las leyes y todo lo que fomente la República de Guatemala. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del por qué nunca hay un resultado, nos damos cuenta, y ahora que conocemos esto, nos damos cuenta que están pidiendo lo incorrecto, están pidiendo algo que ya tienen, y por eso el gobierno nunca les presta atención. Y no es que no preste atención, es que no piden como se debe pedir. Bien, entonces, comprendiendo esto, vamos a pasar a lo siguiente: ¿qué es igualdad? ¿Qué es equidad? ¿Y qué es género? Entonces, vamos por partes. Tenemos acá que igualdad es la condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor, forma, o de compartir alguna cualidad o característica. En el caso social, son las leyes y todos compartimos las mismas leyes, ¿sí? Entonces, según la imagen, ahí nos representa una igualdad, como el ejemplo que les puse del restaurante de la familia con el niño y el restaurante. Hagamos de caso que esa es la mesa y ahí nos podemos dar cuenta que están en igual de condiciones. Pero, literalmente hay una gran diferencia en igualdad. Pero cuando nos vamos a equidad, comprendemos mejor el concepto que acabamos de identificar. Y equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Ahora se comprende mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona más alta no necesita un banco. La persona intermedia sí lo necesita porque no llega si se para sin el cuadro este de madera. Y la otra persona necesita dos, no necesita uno. Necesita dos, y es aquí en donde se le dan los recursos y la herramienta necesaria para que esta persona esté en igual de condiciones. Entonces, si regresamos al concepto de equidad, nos damos cuenta que como herramienta está cumpliendo su función porque le está dando a otra persona obtener una igualdad efectiva, dándole un poco más que los demás para tener una igualdad, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, comprendiendo esto, nos pasamos al punto de género. Y es aquí en donde se crea mucha controversia. Y créanme de que este es un tema muy controversial porque muchas veces no conocemos una realidad conceptual ni tampoco sabemos o no sabíamos esto que acabamos de ver. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá sabían cómo funciona la equidad y la igualdad? A ver, pónganme número 1 para sí sabía y número 3 para no sabía. A ver, vamos a ver cuántos de nosotros sabíamos esta conceptualización o la comprendíamos de otra forma. A ver, 1 para sí sabía y 2 para no sabía. Vamos a ver cómo vemos. Ok, no sabía, dice por acá Cano Vázquez. Karina Rodríguez también nos dice, muy bien, vamos bien. Estamos bien. Si se dan cuenta, hay muchos acá que no comprendíamos esto, pero a partir de ahora vamos a conceptualizar bien y vamos a poder aplicar de mejor forma lo que es nuestra función social, ¿sí? Entonces, el género se refiere a los conceptos sociales y a las funciones de comportamiento, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y mujeres. Eso es género. Para poder medir la diferencia en cuanto a igualdad de género, podemos fijarnos en varios aspectos muy importantes acá, ¿sí? De los cuales les voy a mencionar 5. La participación política es una de ellas, ¿sí? La participación política hoy en día se está estableciendo cada vez más en los países latinoamericanos, algo que no se veía mucho. Hoy en día podemos ver en el pleno cada vez más a las mujeres, pero ¿por qué
no se ven tantas mujeres como queremos. Y hay algo muy puntual acá, y acá me voy a detener un momento. No vemos muchas mujeres en este tipo de conceptualización, por ejemplo, en el pleno de los gobiernos, en lo que son los diputados o en el Congreso, porque por factores que nos limitaban anteriormente, como lo es el machismo, el decir el estereotipo de que la mujer es para que cuide a los niños en casa, no todas las mujeres tuvieron la misma oportunidad de superación profesional y eso ha limitado tanto que las mujeres llegaran a una participación política. Pero gracias a los cambios que se han venido haciendo, cada vez más son las mujeres profesionales que representan a un país, una institución, una empresa o algún tipo de situación importante que amerite el conocimiento de una mujer. Y eso es algo de celebrar, porque hoy en día cada vez son más las mujeres que son activistas de este tipo de situaciones. ¿Sí? Ahora bien, el acceso a la educación es algo que también acabo de mencionar. Anteriormente no se veía porque decían los papás, les decían a las mujeres, no, mire, mija, usted no estudie porque usted se va a encontrar un buen hombre que la va a mantener toda su vida. Usted encárguese de saber cocinar, de hacer la limpieza, de saber planchar, lavar la ropa, y su esposo la va a mantener, y por eso ellas no le prestaban mayor importancia a la educación en aquel momento. Hoy en día vemos cada vez más niñas superándose, siendo primeros lugares en las escuelas públicas, en colegios, en instituciones, sobresaliendo en actividades educativas. Y bien, también el acceso al trabajo se ha visto muy marcado por esta conceptualización. Cada vez más vemos a mujeres ocupando puestos importantes. Por acá vemos que anterior a mí estaba la doctora, la licenciada, que tiene un cargo importante y es mujer. Veíamos anteriormente a mí, pasaron 3 damas profesionales que saben muy bien la conceptualización de lo que manejan, de lo que hacen y son muy profesionales. Entonces, cada vez más están ocupando puestos, pero esa competencia me gusta porque eso nos hace ver que ellas pueden desarrollarse y que son mentiras, son falacias de la sociedad de que no pueden sobresalir. Y ahí están los claros ejemplos. También tenemos lo que es las legislaciones. Muchas legislaciones también generan una conceptualización o mala interpretación, porque las leyes están establecidas de cierto modo a sociedades antiguas. Por ejemplo, las normativas de Guatemala tienen, qué sé yo, más de 50 años, más de 60 años de haberse establecido. Pero si hacemos una actualización nos damos cuenta de que hoy en día se pueden restablecer o transcribir o poder modificar estas normativas. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado, todo ha evolucionado. Entonces, el trabajar con una legislación ambigua también a veces nos perjudica en temas de superación. Así que es importante que lo conozcamos y sepamos esta conceptualización. Bien, ¿qué es lo que realmente buscamos con la equidad? Entonces, lo que realmente buscamos en el pleno de la equidad es que las mujeres también encuentren una situación, que se encuentren en una situación de desventaja debido a algunas diferencias que la sociedad y cultura han creado a lo largo de los siglos. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que lleva a que por lo general las mujeres tienen que renunciar a sus trabajos por quedarse al cuidado de los niños. Ese es un ejemplo muy puntual acá. ¿Por qué pasa esto? Porque también existe el estereotipo de que los hombres no pueden o no tienen por qué hacer actividades en casa. Por ejemplo, el simple hecho de barrer, de trapear, de lavar trastos, lavar ropa. A veces se confunde que es una situación de mujeres, o cuidar a los niños,
que es una actividad de ambos padres. Porque la crianza no es solo responsabilidad de la madre. La crianza se ha visto afectada más que todo por la conceptualización de estereotipos. Y ven cómo lo marqué al principio, porque estereotipos vamos a escuchar a lo largo de todo esto. El estereotipo es un factor que marca mucho esta conceptualización. Entonces, cuando la mujer renuncia para estar al cuidado de los hijos, también suman más cargas familiares, tareas del hogar, y esto determina su carrera profesional, porque no tiene tiempo, porque tiene que cuidar a los niños, porque los niños están pequeños. Hoy en día, en tiempos de pandemia, donde el concepto de trabajo en casa o home office, como muy bien se conoce, vino a establecerse por motivos de pandemia, la mayoría o en su gran porcentaje de mujeres estaba siendo sometida a una carga severa de estrés. Más del 70% de mujeres que trabajaban, que llegaron a trabajar a casa, sumaron grandes cargas de estrés por los siguientes factores: la carga laboral, la presión de los niños, la presión de la casa, el hacer el oficio, el hacer esto, el hacer el otro, y todo eso se vino a sumar. ¿Por qué razón? Porque cuando no estaban en casa, se dedicaban al 100% al trabajo y no se mezclaban estas cosas. ¿Sí? Pero ustedes dirán, pero ¿y por qué el esposo no ayudaba? Porque los hombres no lavan trastos, los hombres no lavan la ropa, porque los hombres no saben barrer, no saben cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella se tenía que ocupar del trabajo, del quehacer de la casa, del esposo, de ir a la tienda, de cocinar y de todo lo... Y aparte el estrés de la pandemia, porque la pandemia por sí sola genera un estrés bárbaro. Entonces, ¿cuál es una de las opciones o cuál era una de las opciones? Poder concientizar a los patronos para que disminuyeran la carga de presión por el factor acumulado y poder disminuir y poder concientizar también al esposo o al padre de familia que colaborara en las tareas de la casa para desahogar la tensión. Ese fue un estudio que se realizó y se pudo generar de que disminuyó casi el 35-40% del estrés de las personas que se sometieron a este tratamiento o a este estudio, por decirlo así. Entonces, si se dan cuenta, el factor de estereotipos influye demasiado grande. Bien, entonces, cuando nosotros también nos damos cuenta que se sientan más inseguras que los varones a la hora de presentarse a un ascenso o prefieren estudiar una carrera por tradición. Esto estamos hablando de carreras, por decirlo así, para mujeres, como lo es la enfermería, como lo es la costurería, como lo es algún tipo de oficio, y no desarrollarse en una carrera universitaria profesional. Ojo, que no digo que las carreras técnicas no sean profesionales, sí, pero la carrera universitaria da un mayor empuje a nivel laboral, ¿sí? Entonces, estas limitantes de confianza, de falta de confianza por estereotipos o falta de confianza por la superación, provoca que también exista esta problemática social. Y las políticas de equidad lo que pretenden justamente es frenar estas diferencias mediante un trato idéntico a los hombres y a mujeres, de manera que sea posible equilibrar una balanza e impulsar una igualdad sustantiva o políticas públicas sustantivas que nos generen el beneficio de una igualdad efectiva. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el propósito de la equidad realmente es buscar
las herramientas necesarias para que la mujer tenga las herramientas disponibles para poder escalar de una forma efectiva. Eso es lo que busca una equidad. Entonces, si yo les hago la pregunta en este momento, ¿qué es lo que necesita la sociedad? ¿Igualdad de género o equidad de género? ¿Ustedes qué me responden? Pónganmelo en el chat, yo los voy a leer en este momento. ¿Qué necesita según ustedes la sociedad? ¿Igualdad o equidad de género? ¿Qué es lo que realmente necesitamos hacer o qué necesita la sociedad para poder subsanar esta problemática? A ver, los leo. Equidad, equidad, muy bien. Excelente, equidad, igualdad, por ahí dice un compañero, igualdad. Y efectivamente es equidad, porque si se dan cuenta, en igualdad estamos todos. Tenemos igualdad. Ahí no hay pierde. No podemos decir que una persona no puede estudiar, no puede trabajar, todos podemos estudiar, todos tenemos derecho a una vivienda, todos tenemos derecho a educación, todos tenemos derecho a la alimentación, todos tenemos nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos y todos tenemos nuestros derechos sociales dentro de cada uno de nuestros países. Ahora bien, existen tres diferencias entre equidad e igualdad. Bueno, existen muchas, pero el día de hoy vamos a hablar de tres puntualmente. Y como han podido ver, igualdad y equidad de género no son sinónimos, ¿sí? Y por esta razón es necesario que comprendamos estas tres diferencias que vamos a entablar a continuación. La primera es aplicación de normativas versus la ética. La igualdad es un derecho universal, como ya lo sabemos y ya lo establecimos. Ya dejamos claro que la igualdad tenemos todo porque se basa en los derechos, ¿no? Entonces, la igualdad es un derecho universal y como tal tiene el carácter normativo vinculante que nos hace a todos, como seres humanos, como personas, un contrarrestar de forma igualitaria ante la sociedad, ¿sí? Entonces, de hecho, los Estados miembros de las organizaciones como la ONU también tienen la obligación de eliminar la discriminación en contra de las mujeres en el ámbito público y privado. Ahora bien, ¿en dónde se crea la discriminación en contra de las mujeres en el sector público y privado? En los estereotipos. ¿Y quién lo establece? La misma sociedad. ¿Sí se dan cuenta? Porque derechos todos tenemos, ya está establecido, pero nosotros mismos como sociedad somos los que generamos esa discriminación, ¿sí? Y quizás nos haya pasado en algún momento que se nos acerca alguien de la calle a pedirnos una moneda y lo hacemos a un lado para que no nos ensucie o lo discriminamos en lugar de darle algo, apoyarle con algo, ¿sí? Ha pasado y no creo que haya alguien a que no le haya pasado. A todos nos ha pasado en algún momento o discriminar a alguien por cómo se viste, por cómo habla, por cómo camina, también es un factor. Y nosotros mismos hemos caído en esa tendencia discriminativa. Entonces, si todos tenemos los mismos derechos, ¿por qué la sociedad entra al factor de discriminación? Y esta discriminación nos crea una desigualdad, ¿sí? Yo me creo superior porque yo manejo un BMW, a que vos sos más pobre porque vos manejas un Nissan. Oh no, aquel anda en bicicleta, entonces aquel mejor que ni se acerque acá al grupo. ¿Sí? ¿Sí comprenden el concepto? La sociedad misma es la que establece esa desigualdad. Bien, entonces, si la ONU establece protocolos para poder eliminar la discriminación en contra de las mujeres, en contra de los hombres también, porque también existe la discriminación masculina en el sector público y privado, y también pretende asegurar una igualdad a través de implementación de medidas judiciales, legislativas, administrativas o cualquier otra índole. Eso es igualdad. Pero, en cambio, la equidad, basándonos en el primer concepto, se basa en un componente ético,
Ojo con esto, que si hablamos de normativas versus la ética, la equidad trabaja desde un factor ético, ¿sí? Y por ello las medidas que se adopten bajo el principio emanan una conceptualización específica de lo que se considera justo o injusto por cada sociedad en cada momento. ¿Sí? ¿Sí se comprendió esa parte? Entonces, si nos vamos a normativas y ética, todo lo que representa una norma, una forma establecida de actuación, políticas públicas, legislativas, judiciales, las leyes y todo esto pertenece a la igualdad, porque todos la tenemos. Pero cuando hablamos de equidad, nos basamos a la moralidad y a la ética. ¿Es justo o es injusto? ¿Sí? Por ejemplo, si hay una persona de escasos recursos, ¿sí? Y una persona que tiene los recursos necesarios, ambos estudian en la misma escuela, universidad, la persona que tiene recursos tiene vehículo y nosotros le damos $100 para que lo repartan, lo correcto sería darle $50 a uno y $50 a otro. ¿Sería justo o sería injusto? Ahora bien, legalmente dar 50 y 50 es lo correcto, porque eso corresponde, pero justamente la persona que tiene posibilidades no necesita esos $50, entonces sería prudente darle un poco más a la persona que anda en bus o en camioneta o en microbús o no sé cómo le llamen en su país, que tiene escasos recursos y que tiene que comprar más cosas, darle un porcentaje más alto, por decirlo, un 70% a él y un 30% al quien no lo necesita. Eso sería la equidad y sería algo justo para cubrir una necesidad. ¿Sí? Bien, entonces, pasando al punto número 2, objetiva y subjetiva. La igualdad es un concepto objetivo que se traduce a una uniformidad absoluta. Por ejemplo, si tienes que dar, obviamente, el ejemplo de los $100 a dos personas, lo igualitario sería darle 50 y 50. De este modo, la aplicación de la igualdad de género se puede medir en un concepto general, medible con un porcentaje, 50% aquí, 50 allá. Eso sería igualdad. Entonces, cuando hablamos de medir lo que sería la subjetividad de la equidad, vamos a hablar de que esto nos dice que lo que es la equidad es una idea subjetiva y por lo tanto, siguiendo el ejemplo anterior de los $100, le podemos dar a una persona 3 veces más según sea su criterio de justificación. Si una persona necesita más que la otra, ¿por qué no darle un poco más? Sabemos que lo va a aprovechar mejor y le va a sustentar la necesidad que tiene para poderse mover de forma igualitaria. ¿Sí se comprende? A ver, márquenme con número 1 si se comprende o número 2 si nos estamos perdiendo en algo. A ver, vamos a leerlos. Lo voy a voltear un poco, permítanme. Dice que uno, María, está pasando demasiado rápido. Muy bien, eso señala que estamos bien. Excelente. Entonces, cuando nosotros pasamos al concepto 3, ¿sí? Que es el carácter de meta versus instrumento, tenemos que la diferencia entre igualdad y equidad de género es que mientras que este último, o sea, la igualdad, es un concepto que viene de carácter de meta, esto es de sustitución ideal a conseguir. Y la equidad se configura como una herramienta en el proceso para alcanzar la igualdad necesaria o la igualdad eficaz. ¿Sí? Es decir, sería puntual mencionar una igualdad real entre las personas, de modo que no fuese preciso adoptar las medidas de equidad para disminuir la desigualdad.
Obviamente no podemos disminuir la desigualdad si no somos justos. Una persona que dice ser portavoz de la igualdad de género, pero no es justo, obviamente está faltando a los principios y no es igualitario, ¿sí? Por lo tanto, ustedes han visto que en muchos lugares empezaron a, bueno, al menos en mi país, empezaron a poner rampas para que entren las personas en silla de ruedas a edificios, modificaron baños especiales. Eso es equidad, poder facilitar las herramientas para que esta persona tenga acceso, un acceso igualitario. Estas rampas le van a facilitar a la persona en silla de ruedas un acceso igualitario. ¿Sí? Entonces, ¿es justo poner rampas? Sí, es justo porque hay personas que lo necesitan. Entonces, si trabajamos desde la equidad de forma justa, comprendemos mejor qué es el significado de igualdad. Entonces, acá podemos ver que estos tres conceptos nos dan una potencialización igualitaria dentro de esta tendencia. Bien, creo que me estoy excediendo un poco de tiempo. Me faltan por ahí un par de diapositivas más. Entonces me gustaría saber si ustedes me permiten robarles un par de minutos más de su tiempo para no quedarnos a medias y poder culminar con esto. Entonces, a ver, los leo si me permiten unos 15 minutos más de su tiempo. Yo sé que es muy noche por allá, entonces me gustaría saber si me permiten. Gracias, Ana, Karina, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, gracias. Perdonen ahí que estoy abusando del tiempo, pero este es un tema, como se los dije, que me gusta demasiado, entonces a veces me meto tanto a los temas, pero es con el único fin de que podamos comprender a qué se refiere exactamente esta diferencia, ¿no? Bien, entonces, continuando con esto, ¿qué podemos hacer para lograr una igualdad de género? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué podemos hacer, Héctor? Héctor, ¿qué estamos nosotros o qué podemos hacer nosotros? Por ahí hablaban las doctoras que me anticiparon, por ahí hablaban de muchos conceptos, de muchas cosas que podemos hacer. Pero todo eso, si no lo trabajamos desde esta conceptualización, obviamente desde un enfoque criminológico, no podemos avanzar, porque podemos aplicar cualquier factor que se nos ocurra, pero a veces no es lo justo y a veces no es lo necesario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos apoyar a la mujer para que ellas puedan eh, o completen su educación, se conviertan en personas emprendedoras, empoderadas. Podemos apoyar a la empoderación de la mujer para poderle dar ese empujón que necesita ante la sociedad. Podemos darle ánimos a una persona que está emprendiendo. Por ahí he visto muchos emprendimientos que sacan una venta de jugos, una venta de algo porque quieren sobresalir o para pagar sus estudios. Apoyémoslos. El apoyar no nos limita y tampoco les estamos robando. Estas personas no nos están robando, nos están dando un beneficio. Apoyemos a las emprendedoras, a los emprendedores. Ahí podemos nosotros impulsar quizá el fortalecimiento de la confianza, decirle, mira, dale, seguí adelante, podés hacerlo. Poder generar esas vías de acceso para que cada vez más mujeres tengan acceso a este tipo de información, puedan sobresalir, puedan formarse, ¿sí? Y así puedan optar a mejores trabajos, mejores empleos, poder facilitar el acceso a la información. Y esta es una de las mejores vías por las cuales se puede hacer. Poder impulsar, poder generar, eso es apoyar. Eso empodera de gran manera a las mujeres. Poder generar políticas públicas que permitan una igualdad laboral,
Y recuerden que la igualdad laboral no depende de las leyes, depende de los estereotipos de género. Que por qué una mujer va a ganar más que el esposo, por ejemplo, porque ella está ganando más que yo, que soy hombre, en el mismo trabajo desempeñando lo mismo. Cuando ella es más efectiva, es más ordenada, es más puntual, porque eso sí tienen las mujeres. Ojo, que no todas, pero sí la mayoría. Nosotros los hombres somos más dejados en ese tipo de aspectos. ¿Por qué razón? Porque la misma tendencia que inculcaron de pequeños a ser ordenadas, a hacer la limpieza y todo esto, les permite a ellas trabajar de una forma ordenada, de una forma dinámica, de una forma más puntual, más explosiva, porque ellas son muy creativas. Entonces, esto genera desventaja para nosotros los hombres. Y si nosotros queremos tener una igualdad de condiciones, nosotros somos los que tenemos que ponernos a poder hacer, poder ser creativos, poder ser ordenados, poder ser limpios, poder ser esto, poder ser el otro. Que ahí sí tienen una mayor ventaja ellas y esto es admirable. Entonces, cuando nosotros también hablamos del carácter de la población masculina, poder concientizarlos, poder educarlos, poder sacar ese estereotipo machista, poder empezar a alejar esas creencias o esas tendencias machistas que se inculcaron de pequeños, en donde también limita el crecimiento incluso hasta de nuestras propias hijas. Así que el cambio, y yo veo que hay muchos hombres conectados acá, el cambio empieza por nosotros. No le exijamos a nuestra hija que nos sirva un plato de comida. Ahí estamos fomentando el estereotipo machista. No le exijamos. ¿Por qué no nos levantamos y le decimos, hija, cocinemos juntos? Es más dinámico, podemos aprender, experimentamos, convivimos con nuestra hija, nuestro hijo, y a su vez le estamos indicando que no nos tiene que servir. Y cuando se case, ella va a buscar una persona que no le exija, que le ayude, más bien que le apoye en los quehaceres. Por ejemplo, la limpieza. Yo tengo una hija y la limpieza yo le digo, oye, mira, hagámosla juntos. Yo trapeo, tú barres. O lavemos trastos. Yo enjabono, tú desaguas. O cocinemos, hagamos la comida juntos. ¿Sí? Son actividades que yo pongo en práctica y me fascina porque esto también me acerca a ella. Y también cuando jugamos béisbol, que por lo regular es un deporte de hombres y en Dominicana se fomenta mucho el béisbol. Jugamos fútbol, jugamos cuerda, saltamos cuerda, jugamos cosas de ella y jugamos cosas mías. Y así nos divertimos, la pasamos bien, pero saquemos ese estereotipo. Que quiere un carrito, ok, compremos un carrito, juguemos con carritos. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podemos impulsar también la erradicación de la desigualdad. Y podemos fomentar en un futuro no muy lejano, de aquí a 30 años, las nuevas generaciones ya van a crecer con nuevos estereotipos y van a fomentar de mejor manera la igualdad, pero tiene que empezar ya. Entonces, acá no es desempoderar al hombre, porque ese es un concepto erróneo, quitarle privilegio al hombre, no. Al contrario, lo estamos haciendo más humano, más persona. ¿Sí? Entonces, la diversidad de género es un factor muy controversial en estas charlas porque es una conceptualización que se comprende de forma errónea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos de diversidad de género, comprendemos lo siguiente. ¿Ustedes qué creen que necesita la diversidad de género? Y aquí ya nos enfocamos a la diversidad LGTBQI más, si mal no estoy, así es. ¿Qué necesita esa población? ¿Inclusión o aceptación? Según la conceptualización que venimos viendo, inclusión es lo mismo que igualdad. Aceptación es lo mismo que equidad.
¿Qué necesitan? Según ustedes, ¿qué es lo que necesita esta población? ¿Ser incluidos o inclusión o ser aceptados o aceptación? A ver, los leo. Ambas. Ok. Ana nos dice por aquí ambas. Aceptación, aceptación, ok, incluido, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a platicar un momento de esto y quiero que se comprenda de la forma puntual. Recuerden que aquí estamos fomentando eh, lo que es el razonamiento crítico y me gustaría que ustedes lo desarrollen también. Vamos a comprender qué es lo que realmente se genera acá. Entonces, inclusión o aceptación. A mi criterio, inclusión no necesitan, porque ya están incluidos en igualdad de condiciones ante la ley, ante todos los sufragios habidos y por haber. Ellos tienen los mismos derechos, tienen acceso a educación, acceso al alimento, tienen acceso a vivienda, tienen acceso a superación, pueden emprender, pueden formar parte de un equipo de trabajo, pueden hacer todo lo que nosotros, hombres y mujeres, podemos hacer. Por lo tanto, inclusión no necesitan, porque ya están incluidos. Lo que necesitan es aceptación, porque los estereotipos sociales nos han marginado a creer de que estas personas no son aptas para la sociedad, que es un concepto totalmente erróneo. ¿Sí? Entonces, incluidos en igualdad con la ley, como seres humanos, ya estamos, ya lo tienen. Equitativamente no pueden ser complacidos porque no se les puede brindar algo que ya tienen. A ver, me voy a explicar mejor en este concepto. Por ahí anduvo circulando un idioma inclusivo que para mí era, y discúlpenme la palabra, no lo digo con el objetivo de ofender, pero era una aberración generar una conceptualización de un nuevo idioma inclusivo. Porque no podemos alterar la conceptualización de lo que son las palabras, la fonética, el idioma español, el idioma en cualquier idioma. No podemos alterar esto. No podemos decir ella porque estamos fallando. No podemos complacer porque nos vemos mal. Ahí los que están siendo excluidos somos nosotros. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Incluir un idioma braille, por ejemplo, para los no videntes, eso sí es inclusión. No el idioma ella o dirigirse a todes, todes. Eso no es correcto. Pero el braille sí lo es, porque eso incluye que una persona no vidente pueda leer. ¿Sí? Pero estas personas exigen que se les respete el idioma inclusivo, cuando re bien se pueden comunicar, como lo hacemos todas las personas. No es necesario alterar un idioma para poder comunicarnos con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa también con el deporte, por ejemplo? No podemos ser equitativos en el deporte porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy puntual que está en las noticias y si ustedes lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Era una pelea de artes marciales mixtas entre una mujer y una mujer trans. Ahí hay igualdad porque se le dio la oportunidad de participar, hay igualdad, pero no hay equidad. ¿Por qué razón? Porque el que sea una mujer trans no le quita la musculatura, el desarrollo corporal de sus hormonas masculinas. Por lo tanto, aunque esté con el cabello largo, vestida de mujer, va a tener la misma fuerza de un hombre y más cuando entrenan con la explosividad que lo hacen en un deporte como lo son las artes marciales mixtas. Entonces, ¿creen ustedes que es igualitario? Sí, es igualitario porque se le dio la oportunidad. Pero ¿era equitativo? No, no era justo, porque casi malmata a la mujer de la golpiza que le dio, porque había desventaja.
Entonces, por quedar bien con la inclusión, estamos generando un criterio de desigualdad con la población. Lo que sí sería correcto es, está bien, eres una persona trans, lo que puedes hacer es pelear como mujer contra un hombre en una competición masculina. Porque ahí sí hay equidad y se le está dando la oportunidad de pelear de forma o como ella guste vestir. ¿Se le está dando la igualdad de oportunidad? Sí. ¿Se le está en equidad de condiciones? Sí. Pero que pelee contra un hombre. ¿Me explico? No sé si se comprende bien esto porque no quiero entrar en controversia. Entonces, por lo tanto, quiero que se entienda de que ¿están incluidos en la ley? Sí están incluidos, por lo tanto no necesitan inclusión. Equitativamente no pueden ser complacidos porque ahí se crea una desventaja. Y se crea una desventaja en la población, por lo cual fueron establecidos los derechos naturales de todo país, hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que qué es lo que realmente se necesita en esta población, tenemos aceptación, sí, tenemos que tener una aceptación, pero no complacer. Yo puedo aceptar a una persona desde los valores de respeto. Mira, yo te respeto mucho, tú me respetas a mí y podemos tener una amistad. Por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Aceptación es lo que necesita la población. Respeto. El respeto es fundamental en todo criterio acá. Si yo respeto a una persona trans, no tiene por qué haber una desigualdad. ¿Es justo? Sí, es justo tratar con respeto a una persona trans. Aceptarlo, es justo también aceptarlo porque somos seres humanos y estamos en igual de condiciones porque estamos incluidos dentro de la ley. Y así como la ley me ampara a mí, lo ampara a él. Los mismos derechos tiene él que yo, así que eso no me hace más persona a mí que a él. Entonces, el respeto. La no discriminación. La no discriminación es un factor muy puntual acá, que ya lo hablábamos anteriormente, y ahí tenemos que tener la conceptualización de que no podemos discriminar, porque eso nos pone y nos regresa al punto inicial. Si estamos luchando por una igualdad, no podemos discriminar a nadie, porque eso nos regresa al principio, porque se recuerdan que la desigualdad se fomenta en base a la sociedad, y si la sociedad empieza con discriminación, literalmente estamos en desigualdad. Entonces no podemos avanzar. El punto acá es erradicar primero la discriminación para empezar una conceptualización de igualdad. Y por último tenemos el cambio ideológico social. El cambio ideológico social es perder la homofobia, es perder toda esa conceptualización de que son personas malas. Eso no tiene nada que ver. Al contrario, si nos basamos desde el fundamento del respeto, podemos lograr trabajar en conjunto y hacer grandes cosas también. Entonces, comprendiéndose eso, nos damos cuenta que en la mayoría de marchas vemos pancartas en donde piden igualdad y es por eso que no obtienen un resultado. Entonces, si nosotros queremos fomentar un cambio, tenemos que empezar orientando a las personas para que sepan qué pedir. Y lo que hay que pedir es una equidad, herramientas, igualdad. Igualdad ya lo tenemos. Aceptación, respeto, no cambiar un idioma. Eso no es igualdad. No pedir que me den los derechos de una mujer solo porque soy trans. Eso no lo van a tener. Por ejemplo, por ser una mujer trans no le van a dar el derecho de maternidad en el trabajo a una persona trans, por ejemplo. Entonces, entremos en razón, porque si lo que yo tengo es un cambio o una diversidad de género, eso no me quita mi derecho natural de hombre
por lo cual fui concebido. ¿Sí? Entonces, tenemos que ubicarnos también, porque lo que yo tengo es diversidad de género. Que a mí me gusten, por ejemplo, o que a una persona le gusten los hombres, está bien, porque está en su derecho de poder decidir sobre él. Pero el querer fomentar un movimiento en donde quieran cambiar todo eso ya no es posible. Así que tenemos que tener los pies sobre la tierra sobre lo que estamos pidiendo o lo que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, de 1 a 10, ¿qué tanto se comprendió este espacio de diversidad de género? A ver, de 1 a 10, vamos a poner de 1 a 10, ¿qué tanto se comprendió esto de inclusión, aceptación y de la diversidad de género? 10, muy bien, excelente. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil de lo que parece llegar a una igualdad, pero tenemos que agarrar el camino adecuado y saber pedir lo correcto, ¿sí? Y basándonos en esto, como conclusión, tenemos que para poder conseguir que exista, eh, para poder conseguir que exista una igualdad de género, no es una tarea difícil. La verdad no es una tarea difícil, ni tampoco es una tarea imposible, ¿sí? Pero requiere la implicación de cada uno de nosotros y de toda la población. Como bien se los dije, esto no es responsabilidad del gobierno, esto es responsabilidad de nosotros mismos. Y el cambio empieza acá, con mi cambio de conceptualización, con mi cambio de pensar, mi cambio de estereotipos, ¿sí? Entonces, se requiere la implicación de todos, seas quien seas, puedes sumarte para que millones de mujeres y niñas en el mundo puedan tener una diversidad igualitaria y equitativa de condiciones. Ni la belleza es sinónimo de éxito, ni la felicidad llega con un esperadísimo príncipe azul. Creo que esta frase nos va a dejar un concepto muy claro de lo que es el estereotipo. Ni la belleza es sinónimo de éxito, ni la felicidad llega con un esperadísimo príncipe azul. Aún son muchos los estereotipos y barreras de género pendientes de pasar a la historia. Aún son muchos los niños y niñas que siguen creyendo que ocupan lugares diferentes en la sociedad. Y aún son más los pasos para recorrer para que la igualdad de género sea una realidad. Hoy hablamos de uno de ellos y esto representa el rumbo adecuado de lo que representa una igualdad, una equidad y de lo que representa un empoderamiento femenino. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, el recorrido es claro, simplemente tenemos que verlo y tenemos que saber cómo actuar. Entonces, en definitiva, para lograr un mundo 50-50, en su concepto teórico igual, hace falta contar desde muy temprano con las nuevas generaciones para que sean motores de cambio. Pero por si aún no tenemos convencido o no te hemos convencido, te damos algunos motivos para que se puedan generar. ¿Sí? Y esto se fomenta desde la infancia, porque ellas aprenderían a valerse por sí mismas. Los niños tienen que ser el motor de cambio y tienen que valerse por sí mismos. Tenemos que enseñarles, como les explicaba anteriormente, a romper estereotipos, ¿sí? Porque los estereotipos de género se generan desde la infancia y eso es algo muy claro. Ya lo decía por ahí la doctora Soledad Turela, que me anticipó. Ella lo mencionaba re bien, lo explicó en su charla. Y que conste que no nos pusimos de acuerdo para estos puntos.
porque contribuye a prevenir la violencia y a disminuir la discriminación. Si nosotros sabemos educar a nuestros niños y les sabemos inculcar una igualdad, una equidad, el respeto y todos los pasos que vimos anteriormente, vamos a proyectar jóvenes que se van a proyectar de tal forma ante la sociedad que no fácilmente se les va a poder cambiar o estereotipar una tendencia de vida. Porque las niñas de hoy serán las líderes del mañana, y eso queda claro. Si nosotros fomentamos, para los que tenemos hijas, el empoderamiento temprano, vamos a tener mujeres líderes en cada sociedad. Porque el desarrollo de ellas no es posible, porque el desarrollo sin ellas no es posible. Recuérdense que el motor de toda sociedad y lo que promueve la sociedad son las mujeres. Aunque a los hombres digamos no, nosotros nos partimos trabajando, no es así. Ellas son el motor de toda sociedad. Ellas emprenden, ellas hacen el esfuerzo, ellas nos apoyan, ellas cuidan a nuestros niños, ellas crían a nuestros niños, ellas dan a luz a la población, a los niños del mañana. Por lo tanto, tienen todo mi respeto y devoción. Así que les dejo esta frase, no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Agradezco, mi nombre es Héctor Coronado, yo soy fundador y presidente del Centro de Estudios Criminológicos y Formación Forense CECIF, Crime School Latinoamérica, y también soy director nacional para la Asociación Cristiana Promotora de los Derechos Humanos en Guatemala. Ahí les dejo mi número de WhatsApp, mi correo electrónico, por si tienen alguna consulta, alguna duda, y pues muchas gracias por su atención y apoyo en esta charla.